Sean bienvenidos. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en la carta a los Romanos, en capítulo 3, verso 23. Vamos a darle lectura. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, le damos gracias. Gracias por la vida que nos ha dado hoy en este día. Gracias por la salud. Gracias por el gozo. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Y sobre todo, gracias porque hoy vamos a aprender una vez más principios de su palabra, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres el que nos guía, nos enseña, nos instruye, nos capacita. Gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a Dios. Dice, el problema más grande que enfrenta la humanidad no son las guerras, no son las enfermedades, no es el hambre, no es hacer la paz, sino que el problema más grande que enfrenta el hombre es el pecado. Es el problema más grande. Todo lo que hemos mencionado han sido el fruto y las consecuencias del mismo pecado. Y no solo esto es fruto, causa del pecado, sino que dice la palabra que por causa del pecado el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el hombre por causa del pecado vive separado de Dios. Y el estar separado el hombre de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Pero aquí no se trata de la muerte en el sentido figurado, sino de la realidad espiritual, o mejor dicho, de su condición espiritual ante Dios. Que por consecuencia del pecado heredado se encuentra en esa situación. De hecho, dice Romanos capítulo 6, verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa es parte de la consecuencia del pecado, la muerte. Pero como dije, no en el sentido físico, sino eso también es parte, pero aquí estamos hablando de la realidad espiritual del hombre. Ahora, cuando la palabra en Romanos capítulo 6, verso 23 habla de la muerte, no se refiere al término del ciclo de la vida humana, sino que al estado de la condición espiritual en que el hombre se encuentra ante Dios. A eso se refiere. Lo cual quiere decir que hay una separación, ¿verdad? En eso, cuando el hombre está muerto espiritualmente por causa del pecado, se refiere a una separación con su Creador. Entonces, mientras el hombre viva en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente y está separado ante Dios. Ahora, ¿qué significa eso de que el hombre vive en sus delitos y pecados?
Porque nosotros hemos leído ese pasaje que dice que en donde Pablo le dice a la iglesia de Efesios, dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué significa eso de estar muerto en sus delitos? Bueno, esto quiere decir que mientras el hombre viva separado de la presencia de Dios, tendrá un comportamiento inadecuado, un comportamiento reprobable ante la sociedad. A eso se refiere estar muerto en sus delitos. Y nosotros lo podemos ver que el hombre tiene mientras el hombre viva separado de Dios, el hombre va a tener una conducta reprobable ante la sociedad. Él se va a comportar agresivamente hacia las personas. Va a ser una persona impulsiva. Va a ser una persona desobediente a las autoridades. Va a tener vicios, va a adquirir vicios, va a adquirir adicciones. ¿Por qué se basa en su comportamiento? A eso se refiere la Biblia cuando dice que el hombre vive en sus delitos y pecados. Y el hombre, mientras esté separado de Dios, va a manifestar esta conducta irreprobable, esta conducta que ante los ojos de Dios no es agradable, ¿verdad? Mostrará un carácter contrario al carácter de Dios. Cuando nosotros estudiamos la definición del pecado, usted va a encontrar en una de las definiciones que se le da que dice que todo lo que es contrario al carácter de Dios es pecado. Es decir, que si nosotros no vivimos de acuerdo al carácter de Dios, a lo que es Dios, sino que vivimos conforme a nuestras voluntades, eso se refiere al pecado, vivir en delitos. Y se trata esto, el propósito de nosotros, el ser humano, al ser creados, es que nosotros reflejáramos ese carácter de Dios en nosotros. Por eso dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando dice que somos imagen y semejanza, está diciendo que usted y yo tenemos que portar el carácter de Dios. Y sabemos que todos conocemos el carácter de Dios. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es paz, sabemos que Dios es ira, también es ira. Dios es bondad, Dios es misericordia, porque ese es el carácter de Dios y ese es el carácter que nosotros tenemos que portar, ese carácter ante la sociedad. Ese debe ser nuestro carácter. Pero cuando nosotros vivimos contrario al carácter de Dios, la Biblia nos considera como personas que vivimos en delitos y pecados. A eso se refiere la palabra que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa vivir en sus pecados? Porque dice que vivimos o estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dice así, separa las dos cosas, delitos y pecados. Entonces, ¿qué es vivir en los pecados? Bueno, esto quiere decir que mientras el hombre viva separado de la presencia de Dios, vivirá transgrediendo las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Dios establece en su palabra leyes para que nosotros vivamos una vida moral e íntegra delante de la sociedad. Pero mientras nosotros vivamos nuestros pecados, vamos a estar transgrediendo esos mandamientos, esas leyes que Dios ha establecido. Por ejemplo, ayer hablaban de honrar a los padres. Ese es un mandamiento. Además, cuando nosotros leemos ahí en Efesios, en el capítulo 6, verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Es un mandamiento. Pero lamentablemente, mientras nosotros vivamos separados de Dios, vamos a estar transgrediendo estos mandamientos. No vamos a vivir de acuerdo a las leyes morales que Dios ha establecido en su palabra,
para tener una vida íntegra. Si nosotros queremos llegar a una vida espiritual e íntegra, tenemos que vivir bajo las leyes de Dios que Él ha establecido. Son leyes morales, leyes divinas que nos sirven para comportarnos íntegramente ante la sociedad. Pero si vivimos en nuestros pecados, vamos a transgrediendo estos mandamientos. Otro mandamiento, por ejemplo, dice, cuando dice la gran pregunta del grande mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios. Dice, amarás al prójimo y te amarás a ti mismo. Esos son mandamientos que tenemos que cumplir. Pero mientras el hombre viva en sus delitos y pecados, él no va a poder cumplir con estos mandamientos de amar a Dios. Va a amar cualquier cosa que no sea Dios. Va a amar otras divinidades menos a Dios. ¿Por qué? Porque él está muerto en sus delitos y pecados. Él está separado de la presencia de Dios. Aunque él crea que está adorando a Dios, eso es mentira. Porque está muerto. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Imagínense, si no ama a Dios, mucho menos va a poder amar a su prójimo. Que ese es el grande mandamiento, dice la Escritura. Amar al prójimo, amar al que está a nuestro lado. Pero no amar, cuando este mandamiento dice que tenemos que amar al prójimo, no tanto se refiere a amar a aquellos que nos aman a nosotros, porque es fácil amar a las personas que nos aman. Por ejemplo, usted me puede decir, yo lo amo a usted, pastor. Yo también usted puede decir, yo lo amo a usted, porque es fácil. Pero, ¿quién ama a los difíciles de soportar? ¿Quién ama a sus enemigos? Eso es difícil, pero en la ley de Dios no es difícil. A eso se refiere la palabra cuando dice que el hombre vive muerto en sus delitos y pecados, es decir, vive separado de Dios, vive transgrediendo los mandamientos de Dios. O dice la Biblia, amarás, dice amarse a sí mismo. Ese es un mandamiento que nosotros debemos de amar a nosotros mismos. ¿Cuántos se aman a ustedes mismos? ¿Cuántos se aman? ¿Sí se aman? Bueno, si nos amamos, ¿por qué dañamos nuestro propio cuerpo? Porque el hombre que vive separado de Dios, si me dicen, no ama a Dios, no ama a su prójimo, mucho menos se va a amar a Él. Como dice, amarse a sí mismo. Se amarás a tu prójimo como a ti mismo, quiere decir que nos tenemos que amar. Si el mundo se amara a sí mismo, no tomara, no se drogara, no se tatuara, no se ofendiera a sí mismo. Inclusive hay un pasaje en Corintios que dice, el que se hace contra su propio cuerpo peca. Porque esto también es una ley que Dios estableció, que tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque sabe que es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo, es el lugar donde reside la presencia del Espíritu Santo. Cuando no nos enojamos, nos airamos, no nos amamos a nosotros mismos porque nos estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. No necesariamente necesitamos tener una adicción o algo para que digamos que no se quiere su cuerpo, sino a veces cuando nosotros mostramos lo contrario del carácter de Dios, no nos estamos amando a nosotros mismos, estamos dañando nuestro propio cuerpo por medio de nuestro carácter reprobable ante los ojos de Dios, porque ese es un carácter reprobable, porque todo lo que es contrario al carácter de Dios, dicen los teólogos, dice que eso es pecado. Dice, inclusive Juan el teólogo dice que todo el que comete el pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y a eso se refiere cuando el hombre vive muerto en sus delitos y en sus pecados, quiere decir que vive transgrediendo los mandamientos, transgrediendo la ley de Dios. Y mientras el ser humano tenga un comportamiento inadecuado ante los ojos de Dios,
la Biblia lo define como muerto en sus delitos y pecados. Así lo define. Pero la muerte en Cristo hay solución, tiene solución. Así como está escrito, Efesios capítulo 2. Verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida. ¿A quién Él? ¿Quién nos dio vida? Dios. El pronombre Él se refiere a Dios, porque Él es el dador de la vida. Bueno, hace tiempo estaba yo estudiando este texto y Él os dio vida. Esa frase no existe en ese pasaje, nomás que los autores, los correccionistas de las Sagradas Escrituras le añadieron y Él, pero no dice y Él, nomás que bueno, yo creo que eso lo apoyan en el contexto, en el verso 8, en el verso 5. Porque dice, y nosotros estamos muertos en ese pecado, es lo que dicen las Escrituras, en el original. Pero esta frase quedó bien ahí, este pronombre, y Él nos dio vida. Y si está, es correcto, porque el único que nos puede dar vida es Dios. Nadie más, aquel que está muerto en sus delitos y pecados, el único que le puede dar vida, hablando en términos espirituales, recuerde que el hombre mientras viva separado de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Y el único que le puede dar vida es Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera nos da vida Dios? ¿De qué manera Dios da vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cuál es la manera? Vamos a ver, verso 5 de ese capítulo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, dice, por gracia sois salvos. Este texto que acabamos de leer nos dice que Dios nos da vida por medio de la gracia. El hombre que está muerto en sus delitos y pecados va a recibir la vida a través de la gracia. La gracia es la causa de la vida en el hombre. A veces tenemos un mal contexto desde que por fe somos salvos, por fe tenemos la vida, porque la palabra salvación también se refiere a la vida. Pero la fe es el conducto por donde pasa la vida. La causa de la vida en el hombre es la gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos, dice en el verso 8. Por medio de la fe. La gracia es una expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Y la gracia es Cristo mismo, por eso dice ahí que Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Y habla por gracia soy salvo, porque la gracia viviente se llama Jesucristo, que es el único que nos puede dar la vida. Pero para poder hacer que esa vida esté en nosotros, esa vida sea causada en nosotros, tiene que haber fe en esa gracia llamada Jesucristo. Y esa gracia es una expresión del amor de Dios hacia la humanidad.
Y ese amor se refleja en la gracia por medio de Jesucristo. El amor se refleja en la gracia por medio de Cristo, así como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 8. Mire, vamos a ver. Y se dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la obra de salvación, que la obra de redención, que la obra que nos da vida es Cristo. Y es la manifestación de la gracia de Dios, la cual es un medio de salvación para el hombre. Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados y necesita ser salvo, necesita tener la vida. Por eso dice Efesios 1, y Él nos dio vida a nosotros. Nos da vida a través de la obra redentora de Cristo, que es la gracia viviente, y para poder obtener esa vida necesitamos la fe en Cristo Jesús, que es el conducto por donde va a pasar la vida, la gracia. A veces como que se ve complicado, pero si ponemos bien atención y leemos correctamente, la fe es la que no nos da la vida, sino nos da la vida de la gracia, que es Cristo, la gracia viviente. Es el regalo de Dios, porque la gracia es un regalo inmerecido. Y el regalo inmerecido hacia nosotros es Cristo. Amén. Y por medio de esta gracia obtenemos la vida y vida en abundancia. Así es de que el hombre que está muerto en sus delitos y pecados tiene una solución, tiene una salvación. En Cristo hasta la muerte tiene solución. Muchos dicen, no, la gente tiene unos dichos, dice, no, dice, todo ya tiene solución menos la muerte. Pero yo les digo en esta hora que sí, la muerte en Cristo tiene solución. Inclusive si llegamos a morir físicamente, dice la Escritura que si morimos en Cristo, un día resucitaremos con Él. Vamos a resucitar. Vamos a levantar de entre los muertos. Vamos a ser despertados de ese sueño, porque la muerte es comparada con un sueño. Dice, y Él nos dio vida. Dios nos dio vida a aquellos que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. Y si alguien está muerto en sus delitos y pecados, es decir, tiene una conducta, un comportamiento que no le agrada a Dios, él está separado de la presencia de Dios. Y si él quiere reconciliarse con Dios, no quiere estar separado con Dios, lo que tiene que hacer es echar mano de esa obra redentora, de la gracia de Dios que es Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración.